Rodney Collin. La teoría de la influencia celeste. Capítulo 12. Los 6 procesos en el hombre, primera parte. 1. Crecimiento. Tenemos ahora material suficiente para intentar descubrir cómo los 6 procesos fundamentales que vimos desenvolverse en el sistema solar, tienen expresión en el microcosmos del hombre. Los consideraremos en el mismo orden en que lo hicimos entonces, principiando por el proceso de crecimiento original. El proceso de crecimiento es aquel que, en una escala universal, crea toda la secuencia de mundos, produciendo de la unidad y potencialidad la diversidad, la forma y la expresión. Los agentes creadores actúan aquí en el orden: vida, materia, forma. Un impulso activo se precipita dentro del material pasivo, para crear algo viviente situado a mitad de los dos. Como en todos los seres de la creación, comienza este proceso en el hombre inmediatamente después de la concepción. No se refiere al acto de la concepción misma, el cual pertenece a un proceso diferente, el de la regeneración, que estudiaremos al final de todos. En este acto misterioso la marca o sello intangible e invisible de un ser individual, que actúa desde una dimensión de tiempo desconocida, hace que el óvulo atraiga irresistiblemente al esperma activo que lo fertilizará y le dará vida. ¿De dónde procede este sello y por medio de qué medios materiales? Están entre los más grandes de los misterios de la existencia. Y solo más adelante veremos que llega a través del tiempo, precisamente de la agonía mortal de quien habrá de ser concebido. Pero cumplido el instante de la concepción, comienza el crecimiento. Donde antes hubo 2 elementos, macho y hembra, hay ahora nada más que uno, el huevo fertilizado o impregnado. En esta célula única se forman 2 polos, uno activo, pasivo el otro, y una vez que los genes se polarizan entre ellos, la célula se parte en 2, luego en 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Nos encontramos con un modelo viviente exacto de la esfera absoluta, de las galaxias que se propagan al infinito que imagináramos al comienzo de este libro. La radiación de vida, que actúa sobre la materia, produce la multiplicación infinita de la forma. Alrededor del 8º día, el huevo fertilizado y activo ahora, vida, que ha multiplicado su volumen algunos centenares de veces, emerge de la trompa de Falopio y encuentra un lugar de descenso y un sitio donde nutrirse en la pared del útero, materia, de donde extrae sustento del organismo materno y empieza a desarrollarse en la compleja estructura embrionaria, forma. Esta etapa da origen a la diferenciación. La casi indiferenciable masa celular del huevo se divide en las envolturas del amnios y del alantoides, los fluidos que estos contienen y el mismo embrión situado en su interior. Este proceso está ya bien avanzado hacia el 28º día. En una escala cósmica resulta análoga la diferenciación de las partes del sistema solar en su sol central y las esferas planetarias que le envuelven. De la siguiente etapa del crecimiento podemos decir que parece que se relaciona con la separación dentro del embrión mismo, de los aspectos vegetal, invertebrado y vertebrado, que se establecen ahora en los intestinos, el tórax y la cabeza, respectivamente. Al mismo tiempo, en su reflejo transitorio de las plantas, peces y mamíferos, proporciona esta etapa una analogía con la creación del mundo de la naturaleza. En realidad no hay nada externo que distinga a un embrión humano de un mes, del de una rana, un pollo o un caballo. Al final del 2º mes el embrión, que ha pasado ya por las etapas galáctica, solar y por varias orgánicas, está en el umbral de la humanidad. Este es el primer hito en la escala de la vida. El embrión es pasivo, está a la espera. Y, ahora, una fuerza activa, que a falta de comprensión más completa podemos llamar herencia, surge súbitamente del tiempo para crear la forma humana. Todavía nada hay de un hombre individual en esto. Como nada de individual hay en la urgencia sexual de la pubertad. Este es el nivel de la humanidad o quizá de la raza, la siguiente etapa de diferenciación dentro de la gran categoría de la vida orgánica. La herencia humana, vida, entrando en el embrión expectante, materia, crea el verdadero feto de un hombre, forma. No nos es posible distinguir las muchas tríadas sucesivas de crecimiento que gradualmente completan la creación del infante presto para el nacimiento.
Sin duda cada periodo entre los principales hitos de la vida puede tomarse como una octava de 7 etapas, tales como las que hemos escrito por separado. Cada una de estas etapas comprenderá la precipitación cada vez más profunda de un principio activo en la materia y en la forma, iniciando el propio organismo resultante el siguiente paso hacia la limitación organizada. Cuando este proceso, que sigue el curso natural de una octava descendente, alcanza un intervalo o pausa, una fuerza activa parece que entra desde el exterior, proveyendo al feto de un nuevo impulso hacia la etapa siguiente de su desarrollo. Hemos visto ya cómo ocurrió esto en el primer hito. En el segundo, 130 días, se presenta otro embate. Como por una curiosa anticipación de lo que será en la madurez, cuando como hombre completamente desarrollado haya alcanzado el máximo de fuerza y experiencia, en su quinto mes de gestación el feto súbitamente adquiere el sello o rúbrica de un ser humano individual, por sobre el molde general de humanidad. En la primera marca, por alguna afinidad con la pubertad, el feto se convierte en humano. En la segunda, por alguna afinidad análoga con la madurez, se torna en individuo. ¿De qué modo pueden relacionar estas prefiguraciones una parte con otra de la vida a través del tiempo? Se nos podrá revelar más adelante. Ahora bien, cada uno de los procesos fundamentales da lugar a ciertas sustancias que le son características, como las materias de desecho o inertes son características del proceso de destrucción y los venenos son característicos de su enfermedad. Sin intentar todavía aislarlos química o físicamente, podemos decir que aquellas características del proceso que ahora estudiamos son materias delicadas que tienen la propiedad de producir multiplicación, diferenciación, organización, función y forma. Todas estas funciones reunidas y vistas en el tiempo, nos parecen el fenómeno general del crecimiento. No sabemos mucho del origen de estas sustancias en el organismo humano. Sin embargo, sabemos que el timo está relacionado íntimamente con la multiplicación celular, puesto que cuando un renacuajo es alimentado con su extracto, su tejido se multiplica sin nueva diferenciación, produciéndose renacuajos gigantes. Sabemos, luego, que la diferenciación de funciones y la perfección de la forma son de algún modo estimuladas por la tiroides. Los renacuajos alimentados con extracto tiroideo sufren una metamorfosis prematura hasta convertirse en ranas tan pequeñas como moscas. Por tanto, puede ser que todas las glándulas de secreción interna, como una de sus funciones, secreten las sustancias delicadas del crecimiento, que actúan en secuencia para producir el ciclo completo del desarrollo corporal. Podemos decir en todo caso, que la actividad del crecimiento, lanzado con todo el enorme ímpetu de la naturaleza en la iniciación del círculo de la vida, decrece gradualmente a medida que avanza la vida. A los 10 años prácticamente deja de crecer el cerebro. A los 12 se han alcanzado las proporciones definitivas de la forma. A los 17 se hace la estatura casi estacionaria y a los 22, el peso. Cualquier aumento posterior es resultado de la edematización o estiramiento de las células existentes y de la agregación de grasa, proceso que nada tiene que ver con la multiplicación y diferenciación del crecimiento. Considerando en conjunto la vida del hombre, podemos decir que la mengua del crecimiento está aparejada, a medida que avanza la edad, con el aumento de la enfermedad. Los padecimientos y la muerte son la contraparte inevitable y el límite del crecimiento. El descaecimiento vence a la organización. Mas, antes de pasar al proceso siguiente, podemos tocar el proceso de crecimiento desde un punto de vista más general. ¿Cómo se expresa psicológica y emocionalmente este proceso, en lo que respecta a la conducta y el hábito? Hemos visto que representa el impacto del espíritu sobre la materia, que produce como resultado algo situado entre ambos. Del mismo modo, en la vida psíquica del hombre indica el eterno compromiso, el impulso encontrado a la resistencia, la necesidad que se enfrenta al obstáculo, para llegar al descanso en la solución intermedia, en el punto de equilibrio. Es el modo como todo acontece en la vida de la humanidad, las maneras, costumbres, hábitos, la interminable complicación y diversidad que parte del acomodamiento de la ambición a las circunstancias, o de un deseo a los demás deseos. Es la resultante de fuerzas. Tomemos un ejemplo trivial.
En su juventud un hombre experimenta una intensa aspiración por llegar a ser un gran pintor. Este deseo activo se encuentra lanzado a la materia general o a la resistencia de la vida, pobreza, falta de oportunidad, los deberes para con la familia, etc. Cuando alcanza 40 años de edad, como resultado del juego de las fuerzas activas y pasivas, se encuentra que es un artista comercial que diseña bosquejos de propaganda. Esta es la forma final a que llegó su ambición. Este proceso ocurre por sí mismo como por sí mismo sucede el crecimiento, que multiplica causas y efectos a través de la vida del hombre, donde cada resultado es principio de una nueva complicación. Es necesario darse cuenta que desde el punto de vista de la psicología individual no hay nada de noble o significativo en este proceso. El crecimiento prosigue independiente de los deseos, ganancias o control del hombre. Aquel que está por arriba penetra al que está por debajo y, por el mismo proceso, el hombre mismo debe involucrarse aún más hondamente. 2. Digestión. En este segundo proceso la materia pasiva es puesta en acción por una fuerza vital, elevada o transformada por aquella a un nivel más alto. Todos los procesos de purificación, refinamiento, cocción y destilación son de esta naturaleza. En ella los agentes creadores actúan en el orden. Materia, vida, forma. En muchos puntos hemos considerado cómo las diferentes funciones de la máquina humana actúan con energía a tensiones diferentes, con diversos combustibles, por así decirlo. Es posible imaginar, por ejemplo, a los sistemas digestivo, respiratorio, arterial y a los varios sistemas nerviosos, alimentados con carbón, madera, petróleo, gasolina de alto octanaje y electricidad, respectivamente. El proceso por el cual estas energías o combustibles superiores se refinan partiendo desde los materiales básicos alimenticios y del aire, es exactamente el que ahora estamos considerando. Y las etapas por las que esto se logra son perfectamente análogas a los varios procesos de destilación y escisión de las grandes refinerías de aceite sintético en las que, principiando con el carbón como materia prima, van apareciendo a cada nivel los coproductos, según su peso específico, hasta llegar al derivado más fino destinado a la aviación y cuya manufactura es el verdadero propósito de la planta. Principiemos con la materia prima, los alimentos. Tal como los toma el organismo, constituyen materia pasiva. Al entrar a la boca se los somete a la acción masticante de los maxilares y al amasamiento de la lengua combinada con la acción liquidadora de la saliva. Las enzimas de la saliva y de los jugos digestivos rompen las pesadas moléculas de los alimentos y los reducen a partículas cada vez más finas. Todo esto representa la fuerza activa de vida. La forma resultante es un líquido nutricio conocido por quimo, que ya puede ser absorbido por el sistema linfático. Una de las características del proceso de digestión es que es continuo, es decir, que el producto de una etapa resulta la materia prima de la siguiente. Por tanto, la comida digerida que fue producto de la primera operación, se constituye en materia pasiva para la segunda y, a su vez, es modificada por la bilis y otras secreciones activas del hígado, vida. Una serie de intrincados procesos químicos produce como forma o resultado un líquido que está bastante refinado para ser absorbido directamente en la circulación venosa. Ahora bien, ya hemos visto que los diferentes sistemas del cuerpo y sus energías apropiadas pueden compararse a una octava ascendente. De modo semejante, las etapas sucesivas de refinamiento de las materias asequibles para uso de estos sistemas pueden verse, también, como una octava ascendente. Así, la comida pasiva del plato puede expresarse con do, el quimo resultante de la primera etapa de transformación con re y el alimento muy refinado que pasa osmóticamente a la corriente sanguínea, con mi. Aquí llegamos a un semitono y, como anotamos en la disposición del sistema solar y de la tabla de elementos, la naturaleza parece que siempre dispone de un choque especial para actuar en contra de la tendencia declinante que representan estos medios tonos. Exactamente es a un recurso así al que en este caso apela, y hallamos que la materia ahora pasiva de la sangre venosa, encuentra un principio activante, aunque no se origina esta vez en el interior del cuerpo, sino en el exterior.
La corriente sanguínea expuesta al aire sobre la enorme superficie de los pulmones, súbitamente es vitalizada por la suma del oxígeno exterior, vida, y surge como sangre refinada o arterial, forma. Hasta ahora hemos intentado expresar los productos de las diferentes etapas de refinamiento en términos fisiológicos. Pero ya en la etapa que se refiere a la circulación de la sangre arterial, una descripción de esa clase resulta demasiado inadecuada. Porque sabemos que la circulación sanguínea cuenta con ciertas sensaciones subjetivas que no pueden dejarse de tomar en cuenta. Un amplio flujo sanguíneo se relaciona con sensaciones de calor y bienestar. Uno deficiente, con sensaciones de frialdad y depresión. Tales sensaciones hasta pueden dotar de color al conjunto de la vida emocional del hombre y afectar su actitud general ante el mundo. Mientras más nos elevamos sobre la escala de energías humanas, resulta más importante esta sensación subjetiva de ellas y menos satisfactoria una sencilla descripción fisiológica de las mismas. Por tanto, en la etapa siguiente podemos decir, en verdad, que la sangre arterial, ahora materia pasiva, pasa a través del cerebro, donde se encuentra con cierto principio que la activa hasta el grado de poder inducir reacciones eléctricas o nerviosas en la corteza cerebral. Aunque sabemos muy bien que el importante resultado de forma producida en esta etapa particular es lo que nos parece subjetivamente, que es nuestro registro de imágenes, nuestra asociación de ideas y, en general, lo que llamamos nuestros pensamientos. En la etapa siguiente, la energía es refinada todavía más, hasta el grado que resulta el combustible de los sistemas nerviosos que controlan, por una parte, los impulsos motrices y, por otra, las operaciones involuntarias del interior del cuerpo. Es decir, la energía por la que el hombre se mueve y actúa. Finalmente, una última transformación produce las manifestaciones extraordinariamente sutiles de energía que podemos describir fisiológicamente en términos de función sexual o, más sugestivamente, como fuente de toda la gama de emociones altas y creadoras de que es capaz el ser humano. Más allá de esto, no conocemos una nueva transformación que efectúe normalmente la refinería humana. De estos ejemplos resulta claro que en cada etapa una materia prima pasiva, trabajada o digerida por un principio activo, ya existente en el cuerpo, rinde como resultado una sustancia refinada o intermedia que, a su vez, alimenta una función apropiada. Nos conformamos con este análisis del proceso de refinamiento experimentado por los alimentos comestibles. Pero se debe recordar, también, otras dos formas de nutrición humana, aire y percepciones, que deben pasar a través de una serie semejante de transformaciones, dando lugar a nuevas manifestaciones y funciones en cada etapa. Mientras que el alimento sólido es refinado automáticamente hasta su etapa final, la digestión de aquellas dos formas más finas de alimento depende mucho de la atención, comprensión y decisión del individuo interesado. En el caso de las percepciones en particular, la digestión no es automática, no está en nada asegurada por la naturaleza. Depende por entero del grado de conciencia de quien la recibe. Y con el incremento de su conciencia, las percepciones pueden ser refinadas hasta un punto donde dan origen a grados de éxtasis que de ordinario no nos son imaginables. Por ejemplo, cada día pasa uno junto a un mendigo en la calle. Algunas veces se percibe su rostro, si es que se lo percibe, como una leve mancha en el escenario general, que no tiene más significado que un viejo pedazo de periódico. La percepción llega a nuestros ojos, pero no va más allá, no da origen a un proceso dentro del organismo. Pero otro día, exactamente la misma imagen fotográfica impresionará en la forma más vívida la conciencia de uno, y entonces súbitamente se verá al mendigo como es, se verá su pobreza, enfermedad, habilidad, el regocijo o la desesperanza escritos en su rostro, y uno puede darse cuenta repentinamente de lo que lo redujo a ese estado y de lo que inevitablemente le espera. Esta sencilla percepción dará origen a un centenar de pensamientos, conjeturas y emociones. Podrá ser refinada en alimento para la mente, el sentimiento y hasta en la más alta actividad curativa o creadora. Y esta digestión de la percepción será el resultado de un incremento momentáneo de la conciencia de parte del que percibe, riquezas de haberse recordado a sí mismo.
Esto, empero, está bordeando ya otro proceso. Sin embargo, la principal característica de este proceso es que avanza en todo por vía natural. Cada hombre, por derecho de nacimiento de su cuerpo humano, disfruta del uso de las energías que así se producen. Y aunque en muchas formas puede interferir y estorbar su rendimiento normal, toda la milagrosa serie de transformaciones marcha con toda independencia de su voluntad, intención o deseo. De ahí que este refinamiento natural que, como vimos, se inicia con materia inerte y termina con forma, no debe confundirse con el refinamiento intencional, inducido por la voluntad de aspiración del hombre, que se inicia con forma y termina con vida. Esta última involucra un proceso diferente y más difícil. Posteriormente veremos el punto en el que puede principiar. 3. Eliminación y papel de los compuestos orgánicos. Simultáneamente al proceso de digestión y transformación de los alimentos, se efectúa en el cuerpo un proceso de destrucción y eliminación. Este proceso actúa según el orden: vida, forma, materia. Es, como vimos con anterioridad, el proceso en el que la fuerza de vida rompe nuevamente la forma cayendo en la materia inerte. Aquí, cada etapa se completa por sí y se manifiesta en un producto particular de desecho que ya no tiene más uso en el organismo. Las materias típicas de la destrucción fisiológica son las excreciones. Las principales características de las excreciones son que ya no poseen ninguna posibilidad de transformación y, por tanto, son exudadas a través de los poros y orificios del cuerpo. Algunas excreciones son evidentes y tangibles, pero sin duda hay otras muchas, menos conocidas pero igualmente importantes, que aún pueden adoptar la apariencia de funciones constructivas. Tratemos de estudiar el proceso de eliminación en cada uno de los niveles funcionales que anteriormente hemos clasificado. Así la digestión, respiración, circulación sanguínea, actividad cerebral, actividad de los músculos voluntarios e involuntarios y, finalmente, las funciones sexuales y emotivas, deben tener sus propias y particulares excreciones. Porque sólo así, deshaciéndose por sí solas de sus desperdicios, pueden mantenerse estas funciones en un estado saludable y eficiente. Recordemos cómo en el proceso de la digestión, la comida ingerida, materia, se unía con los jugos digestivos activos del cuerpo, vida, y se transformaba en quimo o forma, que podía ser asimilada por el sistema linfático. En este proceso, el mismo principio activo, todavía vida, interviene primero y atacando a los alimentos, ahora forma, mediante la misma escisión, separa su porción indigerible, materia, que se elimina por los intestinos. El producto de esta tríada, excrementos, se sitúa entre su forma original de comida y la materia orgánica completamente fosilizada, tal como la madera y, aunque ya no ofrece ninguna utilidad al organismo, puede servir todavía como elemento nutritivo para un nivel diferente de creación, representado por el reino vegetal. Sin embargo, en este caso lo interesante es ver cómo los dos procesos de digestión y eliminación están indisolublemente ligados en cada etapa y que el mismo elemento activo actúa en ambos pero en diferente lugar, desempeñando un papel diferente. Así, de modo análogo, un principio activo filtrante en los riñones, en tanto que purifica y refina la sangre que pasa por ellos, separa y elimina al mismo tiempo la orina. Así como las heces son el producto final e inerte de la comida, así también la orina puede decirse que es el producto inerte del agua, a la que excede en densidad por la presencia de urea, fosfato de sodio y otros varios productos de desecho y de pigmentos. Esta, también, puede ser útil al mundo de las plantas. En la etapa siguiente, el mismo oxígeno inhalado que carga a la sangre venosa, elevándola a un estado superior, actúa también como impacto mecánico por el que la presión del dióxido de carbono queda en libertad en los pulmones, de los que se retira en forma de aire exhalado. Este difiere del aire inhalado en la pérdida de gran parte de su oxígeno y de otras materias delicadas, por estar carbonizado y, particularmente, porque está cargado de vapor de agua, factores todos que tienden a hacerlo inerte e inútil en lo que respecta al hombre. Nuevamente llegamos a un punto en que las explicaciones fisiológicas son insuficientes.
En la etapa siguiente, la fuerza activa es vista más claramente en forma de ejercicio y calor, que aumentando el metabolismo, tienden a demoler los productos de desecho en las células y tejidos, dando lugar al sudor como excreción. En tanto que más allá aún, llegando al nivel de la actividad cerebral, encontramos que la excreción mental está representada por la imaginación, esto es, una producción continua de imágenes de desperdicio, producto derivado de las percepciones pasadas, que fluyen a través de y fuera del cerebro en una corriente ininterrumpida y sin sentido. Así como es intermitente la comida, así es la excreción de las heces. Pero como la corriente de ingreso de las percepciones es continua, así de continua es la actividad de la imaginación. Cuando el impacto directo del mundo exterior se ha aquietado por el sueño, se nos hace visible por el ensueño. En realidad, los ensueños siguen día y noche, sin interrupción, como cualquiera que haya adquirido la facultad de sofrenar el proceso más activo del pensamiento durante unos cuantos minutos, lo puede establecer con certeza. Esta imaginación o materia de desecho del cerebro alcanza una etapa ulterior hacia su eliminación por la palabra. Y en cierta clase de conversación, familiar a todos, que avanza sin rima, razón, propósito o intención y que se mueve tan automáticamente tras su cerebración como el sudor después del ejercicio, reconocemos literalmente la excreción de la mente que discutieran los primeros racionalistas. En efecto, cierta conversación es necesaria para la salud mental. Sin cierto desalojo de los subproductos de la percepción, los pensamientos se hacen estacionarios y se coagulan, la mente es abrumada por los humos de la fantasía que generan. Empero, el problema es que mucha gente elimina por medio de la conversación no solo las materias de desecho de la mente sino, también, gran cantidad de percepciones y pensamientos que no han sido siquiera digeridos. Imágenes, que podrían ser alimento del entendimiento, entran en torrente por los ojos y salen por la boca de aquellos sin que ningún bien deriven de estas. Y en este caso la frase vulgar de verborrea brinda no solo una descripción pintoresca sino, también, exacta de este mal. Es así como para algunos tipos, en particular el silencioso y saturnino, puede ser necesaria más conversación para ventilar y limpiar sus mentes constipadas. Mientras que para otros, el gárrulo y jovial, la salud mental puede ser cuestión de hablar menos, o de retener dentro de sí las percepciones y pensamientos hasta que estos hayan sido mucho mejor digeridos y comprendidos. En ambos casos, el papel de la conversación puede verse correctamente como el de una excreción. Las excreciones de las funciones instintivas internas que dependen del sistema simpático son muchas y sutiles. Las lágrimas de alivio fisiológico, por ejemplo, quizás puedan catalogarse dentro de esta categoría. Sin embargo, a este nivel, las excreciones tienden a ser más y más tenues y psicológicas y se expresan en el cambio continuo de la cara, los ojos, los gestos, las posturas y en las inflexiones vocales del hombre. Actividades como el canto o la danza pueden verse quizás, también, con las características de una excreción psicoemocional, con su consecuente sentimiento de limpieza y bienestar en este particular nivel. Finalmente, en relación con las funciones sexual y emocional, pensamos menos en excreciones fisiológicas que en el hondo llanto del dolor, de la angustia o de la alegría y en todo el juego de la más alta expresión humana. Es erróneo tratar de asociar los productos de desecho de este nivel con sustancias tangibles, puesto que, evidentemente, toman la forma de emanaciones que son demasiado sutiles para la medida y el análisis físico. Ciertas formas de risa, que son maneras de rechazar impresiones demasiado contradictorias o difíciles de comprender por quien las recibe, pueden también incluirse aquí. Pero, en general, podemos decir que lo que se entrega como desecho, es decir, lo que pasa al mundo, debe ser proporcional a lo que en él está refinado. Un hombre solo puede entregar el coproducto de lo que ha digerido, refinado y comprendido, pero esto es lo que tiene que hacer. Por tanto, el proceso de destrucción que se desarrolla como se ha descrito, es enteramente necesario y natural y se traduce en la eliminación completa de materias inertes y no asimiladas. Y de este modo, mantiene al cuerpo con vitalidad y salud.
Y, además, lo que se aplica a todo el cuerpo se aplica, también, por separado a cada función, de la más alta a la más baja. Cada función debe desprenderse de sus materias de desecho si es que ha de trabajar a toda su capacidad. El castigo de no hacerlo así corresponde al siguiente proceso. De estos tres procesos que hemos examinado en detalle ya resulta claro que ciertas materias características están asociadas en cada uno. Ahora, si nos referimos a la tabla en que dispusimos una selección de compuestos orgánicos en octavas descendentes de pesos moleculares, encontramos a esto una interesante confirmación. Si consideramos que carbono, nitrógeno y oxígeno, bases de toda vida orgánica, están situados entre las primeras notas de nuestra primera octava, y que esta última se completa con un duplo de peso molecular a partir del 12 inicial del carbono, obtenemos algo como esto. En una octava descendente habrá, como se ha mostrado, intervalos entre doisio entre el carbono y el nitrógeno, y entre Fa-Mi, o un poco debajo del agua. Posteriormente encontraremos que estos intervalos tienen una significación muy especial, en tanto que si continuamos con octavas ulteriores en la misma proporción toda la disposición se expresa mejor en la forma de una espiral, en la que cada nota puede verse claramente que hace eco en formas más complicadas todavía de materia, en esta forma. Supongamos ahora que empezamos con la nota Sol, representada originalmente por el oxígeno, y veamos dónde suenan sus armónicos. Una octava por debajo encontramos al alcohol metílico y 2 por debajo el ácido nitrito. En la cuarta octava esta ruta se hace más interesante. Tenemos aquí a la leucitra, 130, y la lisina, 132, dos aminoácidos que son tan esenciales al crecimiento que las proteínas, como la harina del maíz que no las incluyen, son inadecuadas para la nutrición infantil y, como dieta exclusiva, conduce a la pelagra y a otras enfermedades del desarrollo físico inadecuado. Los animales pequeños no se desarrollan cuando su única proteína es la gliadina del pan, aunque la misma proteína puede mantener al adulto bien desarrollado, en completa salud. Después, en Sol en la quinta octava, encontramos el ácido mecónico, 254, con que se nutren los recién nacidos antes de hacerlo con la leche materna. La estrona, la hormona maternal, la misma lactosa de la leche, y la famosa vitamina A del aceite de hígado, de bacalao, especialmente necesaria en la preñez y en la infancia. Todas estas sustancias están claramente asociadas con el proceso del crecimiento. Pasando a la nota Re no encontramos de nuevo nada revelador en las tres primeras octavas, pero en la cuarta encontramos un notable grupo integrado por el ácido butírico de la mantequilla, 88, la alanina del huevo, 89, y el ácido láctico de la leche, 90. Una octava más y estamos sobre el ácido ascórbico, 176, los carbohidratos y los azúcares de la fruta y la leche, fructosa y galactosa, todos 180. Finalmente, la sexta Re ofrece el azúcar de malta y la riboflavina o vitamina 132, 360, que se encuentra a todo lo largo del tubo digestivo y parece estar íntimamente relacionada con la producción de enzimas, cuya misión es demoler las moléculas de los alimentos. Todas las grasas, azúcares y vitaminas de esta nota, están referidas evidentemente al proceso de digestión. Fa, la nota representada originalmente por el agua, 18, que continúa con el ácido salicílico, 138, una base de colorante violeta, y el ácido para-aminobenzoico, 137, que tiende a restaurar el color al pelo encanecido, tiene un extraño significado. La nota Fa de la quinta octava proporciona los colorantes brillantes, alizarina anaranjada y amarilla y malaquita verde, y la vitamina A de la que se forma la púrpura visual del ojo, dando sensibilidad al color. La Fa de la sexta incluye a los pigmentos xantolila, bilirrubina y hematina, que colorean el plasma, la bilis y la sangre de amarillo, café y rojo, respectivamente. No solo todas las sustancias de esta nota parecen estar relacionadas con el color y los colorantes, sino que, a medida que descendemos las octavas, los mismos colores representados recorren el espectro desde lo incoloro hasta el violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado, café y rojo.
A primera vista no nos damos cuenta que este efecto especial de Fa, al colorear o al descomponer la luz blanca, es un aspecto curiosamente oculto de la desintegración general, esto es, del proceso cósmico de destrucción. Pasando a la nota Mi, nos parece encontrar a los agentes de un proceso que todavía no hemos abordado en detalle. En Mi, al nivel de la cuarta, quinta y sexta octavas encontramos toda una serie de alcaloides herbarios como el eucaliptol, mentol, nicotina, timol, tanino, quinina, estrinina, laudanina y acónito, que desde tiempo inmemorial se han usado como medicamentos o como agentes naturales del proceso de curación. La también representa un proceso que tendremos que considerar con mayor detalle en el capítulo siguiente. La originalmente está ocupada por la acetona, 15. Enseguida tenemos al formaldehída, 30, un líquido acre irritante que encaliece o produce llagas en la superficie de la piel y que se utiliza para endurecer, preservar o embalsamar sustancias orgánicas. Tenemos después a la urea, 60, que forma los cristales reumáticos y el ácido acético, 60, que degeneran al vino y el azúcar en vinagre. En tanto que en la cuarta octava se presenta el anestésico cloroformo, 119, cuya función particular es deprimir la conciencia. Esta capacidad general de convertir las cosas vivientes en más resistentes, más cristalinas, menos sensibles y menos conscientes nos damos cuenta que pertenece al proceso de degeneración o corrupción. La primera sí es el nitrógeno, 14. Su contraparte de octava, el etileno, 28, es un gas extraño que, se ha visto, desprenderse cuando la fruta está madura y descompuesta que acelera esta maduración. 2 octavas más adelante encontraremos la histamina, 111, de la médula ósea donde se generan las células sanguíneas, y la creatinina, 111, sustancia que se encuentra particularmente en los testículos humanos y en el útero grávido y cuya producción se incrementa mucho durante la preñez. Mientras que en la sí de la sexta octava tenemos la vitamina E, 450, cuya ausencia ocasiona esterilidad y, su abundancia, fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Todas estas sustancias están estrechamente relacionadas con el sexo y la posibilidad de reproducción ya sea en los animales o en el nivel de la célula. Por tanto, podemos asignarle a esta nota lo que en otros respectos hemos llamado el proceso de regeneración. Debe agregarse al mismo tiempo que muchas de las sustancias orgánicas esenciales para la generación de la prole, tales como la testosterona masculina y la estrona femenina, se encuentran en o cerca de la nota Sol, que asignamos al proceso de desarrollo. Y, en general, las sustancias de estas dos notas, Si y Sol, que representan entre ambas las posibilidades conjuntas de reproducción y desarrollo, interactúan, se combinan y dependen entre sí de un modo bien extraordinario, tal como sus representantes primarios, el nitrógeno y oxígeno se combinan y actúan recíprocamente para formar el aire que es la base de todo el desarrollo y generación orgánicos. Con esta exclusión, parece ahora que 6 de las 7 notas de nuestras octavas descendentes de compuestos orgánicos, pueden con justificación asignarse a los 6 procesos cósmicos, de los que estos compuestos son, por así decirlo, los agentes moleculares. Por tanto, podemos resumir así nuestros hallazgos. 1. Sí, ciertas vitaminas. Agentes de reproducción, regeneración. 2. Ciertos tóxicos, agentes anestésicos, degeneración. 3. Sol, aminoácidos, etc. Agentes de crecimiento. 4. Colorantes, agentes de color, destrucción. 5. Medicamentos naturales, agentes de curación. 6. Grasas y azúcares, agentes de digestión. No tocaremos aquí la notado que completa cada octava vieja e inicia una de las nuevas, que resume en sí misma todo lo que ha quedado atrás y todo lo que está por delante. Pero quedan por considerar los intervalos naturales entre do y si y entre fa y mi donde, como hemos visto, cualquier impulso original tiende a perderse o a disminuir y que en el arreglo cósmico están compensados por la entrada de algún nuevo impulso proveniente de otra escala y otro nivel.
El intervalo 2 y en la primera octava podría representarse por el peso molecular 13, aunque no se conoce tal sustancia. En la octava siguiente encontramos el acetileno, 26, fuente de luz intensa. El elemento con peso molecular semejante, el magnesio, también tiene esta propiedad. En el mismo intervalo en otras octavas, hallamos los narcóticos raros derivados del mezcal, la adormidera y el henequén, que tienen el poder de poner al hombre en comunicación temporal con funciones superiores que normalmente están adormecidas y que, en lenguaje místico, liberan luz interior. Las sustancias del intervalo MIFA, benceno, cocaína, morfina y oscina, parecen tener propiedades análogas, tanto por proporcionar luz como porque en algunos casos hacen al hombre inmune al dolor físico, elevando su conciencia a otro reino. El primer intervalo MIFA, representado por algo poco más pesado que el agua, fue llenado artificialmente por el agua pesada, inventada por el hombre como un escalón para la escisión del átomo y la liberación de la energía atómica o, con mayor precisión, de la energía electrónica. Todo esto contiene un fuerte elemento de magia, un sentido de que las leyes del mundo que estamos considerando, han sido súbitamente abrogadas en favor de aquellas de un mundo más alto. La acción de las sustancias encontradas en estos intervalos es, de algún modo, incomparable con la acción de sustancias pertenecientes a las notas entre intervalos, en la misma forma que el nacimiento y la muerte son incomparables a la vida. La acción productora de luz del acetileno y benceno nos proporciona un resquicio hacia la comprensión de esta inconmensurabilidad. Hemos llamado esta una tabla de compuestos moleculares y la acción de la mayoría de las sustancias referidas es molecular, es decir, sobre la escala y tiempo de las moléculas y mediante la combinación e interacción de moléculas. Pero en lo referente al acetileno y el benceno y, de modo diferente, con los narcóticos, encontramos de pronto la intervención de la luz. La luz no se refiere para nada a moléculas o a materia en estado molecular. Se refiere al mundo de electrones y a la materia en estado electrónico. En otras palabras, los intervalos representan la intervención de materia en un estado superior, desde un mundo situado por encima. Este es el secreto de los intervalos cósmicos en todas las escalas. Ellos representan la puerta entre uno y otro mundo. En el siguiente capítulo veremos que el proceso de regeneración, que debemos considerar entonces, está exactamente conectado con el legítimo forzamiento de semejante puerta.